El mazo holográfico se materializó con un agudo timbre cristalino que resonó en la estrecha cámara de subastas de la estación Kira 7. Vendido al humano de la última fila por un crédito, zumbó el traductor de los subastadores, con su voz mecánica luchando por transmitir el desprecio que emanaba de su dialecto Boran original. Sirigit mantuvo sus ojos ámbar fijos en la ventana gráfica, mostrando la nebulosa que giraba más allá del casco de la estación. Sus alas, antaño magníficas extensiones de membrana de cobre y bronce capaces de atrapar los vientos solares, colgaban flácidas ante las restricciones magnéticas. Las crestas escamosas a lo largo de su columna vertebral parpadeaban con los últimos rastros de su carga bioeléctrica, casi agotada después de 3 semanas en el campo de supresión. Ella no les daría a estas criaturas la satisfacción de ver su magnífica cresta caer en señal de derrota. No después de que le habían quitado todo, su nave, el legado de su tripulación, incluso la perla de fuego ancestral que su madre había fusionado en las escamas de su pecho, antes de que la plaga solar se llevara todo su mundo natal. La multitud de postores se dispersó como parásitos del vacío que abandonan una pila de combustible agotada. Sus diversas formas de risa, chasquidos, silbidos y gritos ultrasónicos rebotaban en las paredes corroídas de la estación. Un crédito. Después de 200 ciclos solares de vida, eso es lo que valía un sapiens dracónico para estos oportunistas. Menos de lo que cuesta un tubo de comida decente en el dispensario más barato de la estación. Muévete, escala la piel, el asistente de subasta. Una masa gelatinosa del sector mucoso extendió una pseudocápsula para tirarla hacia adelante. El contacto le dejó quemaduras ácidas en las articulaciones de sus alas, que ya estaban dañadas. Tu nuevo dueño te espera. Sirilit descendió de la plataforma y sus garras rasparon el suelo enrejado. La misma armadura de batalla ceremonial que había usado en la cumbre del Consejo Galáctico hacía apenas 3 ciclos lunares ahora colgaba en pedazos, evidencia de su captura por parte del gremio de merodeadores cuando asaltaron su nave diplomática en busca de su cuerpo de propulsión experimental. Había sido embajadora en 17 sistemas y hablaba con fluidez 43 idiomas, incluido el increíblemente complejo lenguaje cuántico de los seres de energía. Ahora ella era propiedad. Esperaba ver otra cara de aprendizaje de una de las especies depredadoras, otro comprador que la había adquirido para los pozos de lucha subterráneos, o peor aún, como un trofeo para la colección de algún señor del crimen. En cambio, se encontró mirando a la criatura más improbable de toda la estación. Un humano. No se trata de un ser humano cualquiera, sino de alguien que viste el humilde mono marrón de un trabajador de mantenimiento botánico y que todavía tiene tierra de una docena de mundos adherida a sus botas. Era mayor, quizá unos 60 años terrestres, con hilos de plata en su cabello que no había estado en una estación de peluquería adecuada durante meses. Sus ojos, de un tono azul que solo había visto en los géiseres de metano congelados de Titán, contenían algo que ella no esperaba. Vergüenza mezclada con determinación. Señora, dijo en voz baja, inclinando la cabeza en lo que ella reconoció como un antiguo gesto humano de respeto. No hay burla en su voz, ninguna reivindicación de propiedad. El asistente golpeó la barra de control en las insensibles manos de la humana. Es toda tuya, granjero. Intenta que no te coman. Las manchas formadas se agitaron divertidas ante su propia broma. El humano, pues eso era todo lo que parecía ser, un simple jardinero a juzgar por el escáner botánico que colgaba de su cinturón y el leve olor a fertilizante de nitrato, no respondió al insulto. En cambio, estudió el rostro de Sirilit con una intensidad que hizo que sus párpados secundarios parpadearan involuntariamente. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, pero se contuvo. Es decir, ¿cómo te llamas? No esperaba la corrección. La mayoría de los compradores no se molestaban en distinguir entre nombre e identidad. Soy Sirilit de la embrague de la nebulosa carmesí, logró decir, mientras sus cuerdas vocales rugían por el collar de supresión. Soy Samuel Harley. Mis amigos me llaman Sam. Hizo una pausa, como si forcejeara con algo. ¿Lo eres? Necesitas sustento, comida.
La simple pregunta casi la destrozó. Su compostura cuidadosamente mantenida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado por su bienestar? No desde antes de los asaltantes, antes de los bloques de subasta, antes de que sus escamas comenzaran a debilitarse por la desnutrición. Asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Sam señaló un destartalado camión de carga marcado con el logotipo de la División Botánica de la estación. Una pequeña nave sin glamour diseñada para transportar especímenes de plantas entre los diversos biodomos de la estación. Es un largo viaje al sector agrícola. Deberíamos partir antes de que se apagara. Pero ambos oyeron los susurros que los seguían a través del promenade. Términos como tonto y desperdicio de créditos en una docena de idiomas. Pero había algo más en esas voces, decepción y confusión, como si el humano hubiera violado de alguna manera una regla tácita de la subasta. El interior del camión de carga olía a tierra fértil y plantas en crecimiento, un marcado contraste con el aire reciclado y los lubricantes industriales que impregnaban el resto de la estación. Sam le había dado una manta térmica y una porción de su almuerzo. Comida de verdad, no la bloques de proteína procesada que le habían lanzado en las celdas. Verduras auténticas de sus huertos, un pequeño trozo de carne auténtica del limitado ganado de la estación, nutrición más auténtica que la que había visto desde su captura. Pero las preguntas la quemaban en la garganta como llamas incontenibles. ¿Por qué?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos mientras el transportador navegaba por los serpenteantes tubos de transporte de la estación. Sam no la miró, su atención parecía fija en la consola de navegación, aunque la nave estaba en piloto automático. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Para qué pujar? Todos los demás se alejaban riendo. Podrías haberme dejado. No pudo terminar. Ambos sabían lo que pasaba con los especímenes no vendidos en las subastas de Kira 7. Las plantas de reciclaje siempre necesitaban material orgánico. No parecía correcto, dijo simplemente, mientras sus manos ajustaban controles que no necesitaban ajustes. La respuesta la frustró. Los humanos eran conocidos por sus complejas motivaciones, su tendencia tanto a la crueldad extrema como a la bondad inesperada. ¿Qué esperas de mí? Los humanos no compran Draconus sin razón. Esta vez Sam sí la miró, y Sirigit vio algo en su expresión que le tensó el pecho con una emoción que su especie rara vez experimentaba. Esperanza mezclada con profunda tristeza. No espero nada, dijo. Cuando lleguemos al sector agrícola, eres libre de quedarte y trabajar por un salario estándar en los jardines, o yo organizaré el transporte a donde necesites ir. Tú decides. Los párpados internos de Sirigit parpadearon rápidamente, una señal de extrema sorpresa en su especie. Me estás engañando. Nadie hace eso. Nadie compra a un ser consciente solo para concederle la libertad. Sam guardó silencio un largo rato, tamborileando con los dedos contra la consola a un ritmo que ella reconoció como una señal humana de angustia. Cuando volvió a hablar, su voz cargaba con el peso de un viejo trauma, profundo y marcado como impactos de meteoritos en una luna antigua. Hace 20 años terrestres, mi hija fue secuestrada por esclavistas cuando nuestra nave colonial fue asaltada en los territorios exteriores. Rebecca, estudiaba xenobiología, quería documentar nuevas especies, ayudar a establecer protocolos de comunicación. Sus nudillos se pusieron blancos como se aferró a la consola. Estaba en otra nave, regresando de un reconocimiento botánico. Para cuando recibí la señal de socorro, para cuando alguien respondió, ya la habían vendido en una subasta igual a aquella a compradores que la consideraban exótica, interesante, diferente. Las palabras flotaban entre ellos como restos de una nave destruida, peligrosa e inevitable. Sirigit ahora lo entendía. No era caridad ni debilidad. Era penitencia, o quizás desafío a un universo que permitía tales cosas. ¿Qué fue de ella?, preguntó Sirilit, con la voz más suave de lo que pretendía. Busqué durante 15 años, encontré rastros aquí y allá, facturas de venta, registros de transporte.
Fue intercambiada 7 veces antes de que se perdiera su rastro cerca del sistema Beagan. Sigo buscando, sigo monitoreando las subastas, los mercados de esclavos. Apretó la mandíbula, los músculos visibles bajo la piel curtida. No puedo salvarla, pero tal vez pueda salvar a la Rebeca de alguien más, a la hija de alguien más. Sirigit sintió que algo cambiaba en su percepción. Los humanos eran tan breves, sus vidas apenas eran sazonadas por su especie. Sin embargo, ardían con tanta intensidad. Este había convertido su dolor en propósito, su pérdida en una rebelión contra el mismo sistema que le había arrebatado lo que amaba. No soy hija de nadie, dijo con cuidado. Mi madre de nidada murió en la plaga solar. He estado solo durante 50 ciclos. Todos somos hijos de alguien, respondió Sam. Aunque no quede nadie que lo recuerde. Una alarma de proximidad sonó suavemente. Sam miró la consola y todo su cuerpo se puso rígido. El tipo de tensión que Sirilit reconocía en las presas al percibir a un depredador. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque su audición mejorada ya captaba el delator sonido de los motores acercándose. Motores rápidos, motores de la clase militar. Nos están siguiendo, dijo Sam, metiendo la mano debajo de su asiento para sacar una vieja arma de proyectiles, del tipo que los humanos usaban antes de que las armas de energía se volvieran estándar. 3 barcos acercándose rápidamente. Las alas de Sirigit intentaron extenderse en una exhibición instintiva de amenaza, pero las restricciones aún las retenían. Déjame adivinar. Alguien se opone a tu inusual compra. Las noticias viajan rápido en las estaciones, murmuró Sam mientras revisaba la munición de sus armas. Especialmente cuando alguien rompe las reglas no escritas. Los barcos entraron en el alcance visual de los monitores externos. Sirolit los reconoció inmediatamente. Interceptores Boran, el mismo diseño que favorecía el gremio de merodeadores. Pero estos llevaban la insignia personal de Gorben 12 Dientes, el comerciante de carne más notorio de la estación. Ella lo había visto en la subasta, sus 4 ojos siguiéndola con el tipo de interés que le hacía erizar los pelos de punta. El panel de comunicación cobró vida. Jardinero humano. Una voz gutural habló en un estándar universal mal acentuado. Este es el capitán Gorben. Tienes algo que me pertenece. Sam activó el transmisor. Tengo un recibo que dice lo contrario, capitán. Compra legal registrada ante las autoridades de la estación. La risa de Gorban era como el rechinar del metal. Legal. Ilegal. Estas son palabras para personas que no pueden conseguir lo que quieren. Pagaste un crédito por un premio que vale miles. Eso te hace muy inteligente o muy estúpido. Apuesto por la estupidez. ¿Qué quieres? ¿Gorin? La voz de Sam se mantuvo firme, pero Sirigit podía oler el aumento de adrenalina en su sistema. Una respuesta química al miedo que los humanos no podían controlar. La dama dragón, obviamente, estaba destinada a mi colección. Tengo compradores en los sistemas internos que pagan una prima por su especie. Puedes conservar tu crédito y tal vez incluso ganar una comisión por búsqueda. Todos ganan. Todos excepto Sirigit, dijo Sam en voz baja. Sirolito. El tono de Gorin destilaba burla. Ya le pusiste nombre a tu mascota. ¡Qué conmovedor! Escucha atentamente, Gardner. Como estaba previsto, atracarás en el muelle agrícola número 7. Mis asociados se reunirán contigo allí. Entrega el dragón y podrás volver a jugar en tu tierra. Rechazar. La pausa fue teatral. Bueno, los accidentes ocurren en el sector agrícola. Roturas atmosféricas, suministros de agua contaminados, fallo del soporte vital en las cúpulas de los invernaderos. Sería una pena que algo les pasara a todas esas plantas que tanto amas. La conexión finalizó. Sam se quedó mirando la consola por un momento y luego se volvió hacia Sirigit. Necesito preguntarte algo y necesito una respuesta honesta. Continúa, dijo ella, señalando como él le había pedido en lugar de ordenarle, a pesar de que técnicamente era su dueño.
¿Puedes volar? Quiero decir, volar de verdad, no solo planear. En la atmósfera, Sirigit flexionó sus alas contra las restricciones. Si me quitaran esto, podría alimentarme adecuadamente para restaurar mis reservas bioeléctricas. Sí, mi especie evolucionó en atmósferas de gigantes gaseosos antes de que lográramos volar espacialmente. ¿Pero por qué? Sam ya estaba trabajando en los controles de sujeción con una pequeña herramienta de su cinturón. Porque Gorben tiene razón en una cosa. Vamos a la Bahía 7, pero no de la manera que él espera. Las ataduras cayeron con un ruido metálico. Sirigit estiró sus alas por primera vez en semanas, sintiendo que el flujo sanguíneo regresaba al tejido de la membrana. La envergadura era impresionante, incluso en el estrecho remolque, de casi 4 metros de punta a punta. ¿Vas a pelear con ellos?, preguntó, flexionando sus garras experimentalmente. 3 interceptores voran contra un transportador botánico. ¿Luchar? No. Sam realmente sonrió, la expresión transformó sus curtidos rasgos. Soy jardinero, Sirigit. Hago que las cosas crezcan. Pero antes de eso, antes de que Rebecca desapareciera y me dedicara al trabajo botánico para evitar volverme loco, era algo más. Metió la mano en un compartimento de almacenamiento y sacó un pequeño dispositivo que ella no reconoció. La estación Kiak 7 es antigua, construida por los arquitectos antes de que desaparecieran. La mayoría de los residentes actuales ni siquiera conocen la mitad de los sistemas que aún funcionan, pero yo sí. 20 años trabajando en estos jardines, manteniendo los sistemas de soporte vital. He aprendido cada conducto, cada túnel de mantenimiento, cada protocolo de emergencia. Eras militar, dijo Sirigit, comprendiendo. Antes de convertirte en jardinero, Cuerpo de Defensa Colonial, División de Ingeniería, conectó el dispositivo a la consola. Especializado en soluciones creativas a problemas imposibles, como cómo hacer que 3 pilotos de interceptores crean que están ganando mientras en realidad vuelan directamente hacia una red de defensa muy antigua y olvidada. El transportador se estremeció cuando Sam ajustó su rumbo, cayendo en picado hacia la superestructura de la estación en un ángulo que habría sido un suicidio si él no sabía exactamente a dónde iba. Ahí, señaló la pantalla. La plataforma 7 está en el sector agrícola, pero está construida sobre la antigua planta de procesamiento de residuos de la estación original. Sigue funcionando, sigue automatizada, sigue siendo capaz de crear un pozo de gravedad localizado para atraer escombros. ¿Vas a atraparlos en un sistema de eliminación de basura?, preguntó Sirigit, con un sonido que emergió de su garganta y que comprendió que era risa. Risa de verdad. Algo que no había hecho desde su captura. No una trampa, corrigió Sam, sus dedos volando sobre los controles con la facilidad de la práctica. Inconveniente. Gravemente inconveniente. Mientras se ocupan de eso, tomaremos la ruta de mantenimiento a la plataforma 12, donde guardo mi nave real. ¿Tienes otra nave? ¿Creías que he estado buscando a mi hija por la galaxia usando un transportador botánico? La miró. Lo de jardinero no es una tapadera. Realmente me encanta el trabajo, pero también me da acceso a todas las estaciones, a todos los mundos. Nadie cuestiona un transporte botánico. Nadie sospecha del hombre que lleva verduras frescas a puestos remotos. Sireit observaba a los interceptores en el monitor, siguiéndolos exactamente como Sam había predicho. Sus pilotos estaban demasiado concentrados en la aparente presa como para notar las sutiles señales energéticas de la maquinaria antigua que despertaba a su alrededor. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. ¿Por qué confiarme estos secretos? Sam guardó silencio un momento. Porque en unos 10 minutos, tendrás que tomar una decisión. Quédate conmigo y ayúdame a buscar a Rebecca. Ayúdame a liberar a otros como tú, o toma mi nave y huye, encuentra tu propio camino. De cualquier manera, mereces saber con quién estás tratando. El transportador se inclinó repentinamente hacia un lado, atravesando un portal de mantenimiento que parecía demasiado pequeño para que la nave pudiera navegar.
Pero Sam ya había retraído las aletas estabilizadoras, convirtiendo la robusta nave en una flecha aerodinámica que se disparó por la abertura con metros de sobra. Tras ellos, las alarmas comenzaron a sonar cuando los interceptores se vieron atrapados en una enorme fluctuación de gravedad. No lo suficiente para destruirlos. Sam no era un asesino, pero sí lo suficiente para obligarlos. Para concentrarse en no ser arrastrado a los sistemas de procesamiento de residuos. Impresionante, admitió Sirigit, pero Gorben no se rendirá. Los de su especie nunca lo hacen. No, asintió Sam. Por eso no nos detendremos en la plataforma 12. Abrió un mapa estelar en la consola. ¿Has oído hablar de los mundos jardín? ¿Los planetas agrícolas en la zona neutral? Son solo mitos. Son reales. Ocultos, protegidos, pero reales. Establecidos por refugiados de una docena de especies que solo querían cultivar en paz. Ayudé a diseñar su red de defensa, sus sistemas de protección. Es a donde me dirigía cuando decidí detenerme en esta estación para comprar suministros. Hizo una pausa y luego añadió. También es a donde he estado llevando a los demás, los que he comprado a lo largo de los años cuando podía permitírmelo. Ahora hay toda una comunidad allí. Seres libres que solo quieren vivir sin miedo. Sirilit lo miró fijamente. ¿Cuántos? 43 hasta ahora. Llegarás a 44 si decides venir. El transportador emergió del túnel de mantenimiento a un hangar lleno de equipo botánico experimental. En el centro se encontraba una nave que hizo brillar las escamas de Siri con admiración. Una nave de mensajería modificada, construida para la velocidad y el alcance, con puertos de armas ocultos y un hiperimpulsor propio de una nave mucho más grande. Esta es la Demeter, dijo Sam con evidente orgullo. Nombrada en honor a una antigua diosa terrestre de las cosas que crecen. También es uno de los barcos más rápidos de este sector cuando es necesario. Se transfirieron rápidamente. Los movimientos de Sam son eficientes a pesar de su edad. Mientras los motores del Data se encendían, Sirigit preguntó, ¿de verdad crees encontrar a tu hija? Sam guardó silencio mientras iniciaba la secuencia de lanzamiento. La verdad es que mi mente sabe que probablemente se ha ido. 20 años es mucho tiempo, especialmente para un ser humano en esa situación. Pero la parte de mí que es su padre, esa parte nunca dejará de mirar, nunca dejará de tener esperanza. Y si la encuentras, haré lo que sea necesario para traerla a casa, incluso si su hogar ahora es un planeta secreto lleno de refugiados y jardines. El Demeter despegó justo cuando la voz de Gorban crepitó en las frecuencias de emergencia, prometiendo muerte, desmembramiento y varios otros destinos desagradables. Sam simplemente apagó el comunicador. Él nos seguirá, advirtió Sirigit. Déjalo intentarlo. La zona neutral tiene sus propias reglas. Los mundos de los jardines aún más. Sam activó el hiperimpulsor y las estrellas comenzaron a pasar rápidamente a través de la ventana gráfica. Además, creo que está a punto de tener problemas mayores. ¿Qué quieres decir? Sam sonrió de nuevo, esa expresión de travesura que parecía quitarle décadas a sus rasgos curtidos. ¿Recuerdas cuando dije que los viejos sistemas de la estación estaban prácticamente olvidados? Bueno, puede que haya activado algunos otros antes de irnos. Protocolos de antiguos arquitectos sobre seguridad de la estación, armas no autorizadas y esclavitud. El tipo de protocolos que bloquean secciones enteras y convocan a investigadores de la Autoridad Galáctica. Los atrapas en la estación. Le di al universo la oportunidad de impartir una justicia largamente esperada. Lo que ocurra a continuación dependerá de la escala cósmica de la justicia. Sirilit se acomodó en el asiento del copiloto y sus alas se plegaron cómodamente por primera vez en semanas. Te das cuenta de que esto te convierte en un criminal en la mayoría de los sistemas. Robo de propiedad, manipulación de sistemas de la estación, huida del proceso judicial. He sido un criminal desde el día que robé mi primera propiedad en una subasta, respondió Sam.
Lo curioso de ser un criminal es que solo es un delito si reconoces la autoridad de quienes hacen las leyes. No reconozco ninguna autoridad que trate a los seres sensibles como propiedad. El viaje a los mundos jardín tomó 3 días estándar a través del hiperespacio. Durante ese tiempo, Sirigit aprendió más sobre Samuel Harley de lo que esperaba. Le mostró imágenes de Rebecca, una joven con los ojos de su padre y una sonrisa que sugería que había heredado su vena rebelde. Le habló de los mundos coloniales, de la expansión de la Tierra en el espacio, de la lucha de la humanidad por encontrar su lugar entre especies más antiguas y establecidas. A cambio, Sirigit compartió su propia historia. Como los draconis habían sido una vez una especie orgullosa con 7 mundos antes de que la plaga solar, un arma biotecnológica desplegada por un enemigo desconocido, los hubiera reducido a refugiados dispersos. Como se convirtió en embajadora, tratando de asegurar ayuda y alianzas para su gente restante. Como los asaltantes sabían exactamente cuándo y dónde atacar, lo que sugiere que alguien les había vendido su plan de vuelo. Ambos estamos buscando a nuestra gente, observó Sam durante una de sus conversaciones. Tú por tu especie dispersa, yo por mi hija. La diferencia es que tu búsqueda tiene esperanza de éxito, respondió Sirigit. Quedan menos de 10.000 draconies en toda la galaxia. Entonces será mejor que los encontremos, dijo Sam simplemente. Los mundos de los jardines podrían aprovechar a algunos dragones. Los colonos están teniendo problemas con parte de la fauna local. Grandes depredadores que no respetan las vallas. Apuesto a que unos cuantos dragones podrían resolver ese problema rápidamente. ¿Quieres que mi gente se convierta en seguridad? Quiero que tu gente tenga un hogar donde se les valore por lo que son, no por lo que alguien pueda venderlos. Si eso significa que ayudan a proteger a las comunidades allí, eso es beneficio mutuo, no servidumbre. Los mundos de jardín eran todo lo que Sam había prometido y más. 3 planetas orbitando una estrella joven, ocultos a las cartas de navegación estándar por una combinación de fenómenos naturales y pantallas artificiales. El primer mundo, Data's Haven, era un paraíso de campos cultivados y bosques salvajes, de lagos cristalinos y montañas onduladas. Los asentamientos eran pequeños pero prósperos, poblados por docenas de especies que vivían en armonía. Cuando aterrizaron, Sirigit se sorprendió al ver el comité de recepción. Todos ellos antiguos esclavos, pero ahora agricultores, profesores, ingenieros, artistas. Habían construido algo hermoso a partir de su trauma. Una sociedad basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Bienvenido a la libertad, dijo un alto ser insectitoide que se presentó como C, anteriormente de los mundos colmena, ahora ingeniero jefe del asentamiento. Sam nos dijo que traería a alguien nuevo. Eres Draconis, ¿verdad? Esperábamos conocer a alguien de tu especie. ¿Por qué? Sirigit preguntó, todavía abrumada por la cálida recepción. Porque cada especie aporta algo único. El conocimiento de su gente sobre la manipulación de la energía, su longevidad, sus habilidades aéreas, todas valiosas aportaciones a nuestra comunidad. Además, los ojos compuestos de Seth brillaron con diversión. Nos vendría bien alguien que pudiera alcanzar la fruta de los árboles más altos sin necesidad de una escalera. Era una consideración tan mundana y práctica que Sirigit se encontró riendo de nuevo. En cuestión de días, había pasado de ser la anfitriona de subastas a ser buscada por su habilidad para recoger fruta. El universo, decidió, tenía un extraño sentido del humor. Sam le mostró el asentamiento, presentándole a los demás refugiados que había salvado. Cada uno tenía una historia, cada uno poseía habilidades y cada uno había encontrado un propósito en este paraíso oculto. Los jardines botánicos eran magníficos. Plantas de cientos de mundos creciendo juntas, cuidadas por seres que nunca imaginaron que serían libres de elegir su propio trabajo. Esto es lo que te ofrecí, dijo Sam mientras contemplaban un vasto campo de trigo que brillaba como el oro bajo la luz solar alienígena. Una oportunidad para elegir. Puedes quedarte. Ayúdanos a construir algo mejor,
o puedo organizar el transporte a donde necesites ir. Sirigit extendió sus alas, sintiendo las cálidas corrientes de aire que harían que volar hasta aquí fuera un placer. Si me quedo, quiero ayudarte en tu búsqueda. Sam la miró sorprendido. ¿Por Rebecca? ¿Por todos ellos? ¿Por tu hija? ¿Por mi gente dispersa? Otros aún atrapados en la esclavitud. Has construido algo aquí, pero podría ser más. Una red, un ferrocarril subterráneo, como dirían los humanos. Eso es peligroso. Gorin era solo un comerciante de carne y hueso. Hay cientos más, y la autoridad galáctica hace la vista gorda. Mientras se paguen los sobornos adecuados, seremos más inteligentes, rápidos y cuidadosos. Las escamas de Sirigit comenzaron a brillar con energía bioeléctrica finalmente restaurada tras una alimentación adecuada. Fui embajador. ¿Recuerdas? Sé que sistemas se oponen a la esclavitud, en que funcionarios se puede confiar, que rutas evitan al gremio de merodeadores. Ya sabes, las estaciones, las casas de subastas, las rutas de suministro botánico que nadie sospecha. Juntos podríamos salvar a mucha gente. Sam, acabaste. Pero acabas de obtener tu libertad. ¿Por qué arriesgarla? Sireit pensó en su madre, en la perla de fuego aún incrustada en las escamas de su pecho, no tomada por los esclavistas como ella creía, sino escondida bajo tejido cicatricial esperando. Pensó en la hija de Sam en algún lugar de la vasta galaxia, tal vez aún esperando ser rescatada. Pensó en los 43 seres de este mundo a quienes se les había dado una segunda oportunidad. Porque la libertad no significa nada si otros siguen encadenados. Dijo, tus filósofos humanos dijeron eso, ¿verdad? Sam sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Lo hicieron. También dijeron, el arca del universo se inclina hacia la justicia. Entonces vamos a ayudarla a doblarse un poco más rápido. 6 meses después la red estaba operativa. Lo llamaron el camino del jardín, lo suficientemente inocuo para evitar sospechas, pero significativo para aquellos que necesitaban esperanza. Sam continuó su tapadera como comerciante botánico. Pero ahora sus viajes de abastecimiento incluían un cuidadoso reconocimiento de los mercados de esclavos. Sirigit utilizó sus habilidades de embajadora para establecer contactos secretos con gobiernos simpatizantes. Su primer gran rescate fue un grupo de 20 seres basados en silicio de las lunas de cristal, vendidos a compañías mineras que los veían como equipos autoreparadores en lugar de personas. El segundo era una familia de telépatas acuáticos que habían sido separados y vendidos a diferentes instalaciones de investigación. Cada éxito atrajo más voluntarios a su causa, más recursos, más esperanza. Pero fue el rescate número 47 el que lo cambió todo. Sam había recibido información sobre una subasta especial en la estación Sigma 9, algo sobre especímenes raros de los territorios exteriores. Había ido solo, insistiendo que era demasiado peligroso para los demás. Pero Sirigit los había seguido en un barco mercante prestado. Lo encontró en la enfermería de la estación, con lágrimas corriendo por su rostro curtido y sosteniendo la mano de una mujer que se parecía a la niña de las fotografías, pero envejecida por el trauma y el tiempo. Rebecca, susurró Sirigit. La mirada de la mujer estaba vacía, sin ver nada. Lo que le habían hecho durante 20 años le había dejado marcas más profundas que las cicatrices físicas. Pero estaba viva. No me reconoce, dijo Sam con la voz entrecortada. Los médicos dicen que hay daño neuronal, un condicionamiento extenso. Tal vez nunca lo haga. Está viva, interrumpió Sirigit. Es libre. El resto. Ya averiguaremos el resto. Fueron necesarios meses de cuidados pacientes en los mundos del jardín. La comunidad se unió en torno a la hija de sus fundadores. Especialistas de una docena de especies aportando sus conocimientos. Lentamente, muy lentamente, Rebecca comenzó a responder. Al principio no a las palabras, sino a la música, al olor de las cosas que crecían, al suave tacto de seres que comprendían el trauma.
La primera palabra que pronunció fue, papá. Incierto, cuestionable, pero real. Sam había estado cuidando tomates en el invernadero, las mismas variedades que había cultivado en la nave colonial donde Rebecca había pasado su infancia. Ella entró, atraída por algo familiar, y lo encontró allí. El reencuentro no fue dramático, no hubo una restauración repentina de la memoria, no hubo una curación mágica, solo un padre y una hija aprendiendo lentamente a conocerse nuevamente. Rebecca nunca se recuperaría completamente, dijeron los médicos. Pero ella podría tener una vida, una buena vida. La salvaste, dijo Sirigit una noche mientras veían a Rebecca ayudando con la cosecha. Sus movimientos son cuidadosos pero decididos. La salvamos. Sam corrigió. Todos nosotros. Toda esta comunidad. 48 rescates en nuestro primer año. Sirilit notó. La red se está fortaleciendo. Actualmente tenemos celdas en 15 estaciones. Y encontraste 3 grupos de refugiados draconianos, agregó Sam. Tu gente está comenzando a reunirse nuevamente. Era verdad. Se había corrido la voz a través de canales ocultos de que había un embajador draconiano que ofrecía refugio. Poco a poco, su gente dispersa fue encontrando su camino hacia los mundos jardín. No todos ellos. Algunos optaron por permanecer en sus hogares adoptivos, pero fueron suficientes para comenzar a reconstruir su cultura. Gorban todavía nos está buscando, mencionó Sirigit. Mis contactos dicen que ofrece una fortuna por información sobre el sendero del jardín. Sam se encogió de hombros. Que mire, nos hemos vuelto muy buenos escondiéndonos. Una nueva alerta sonó en el comunicador de Sirigit. Otra subasta. Otro grupo de seres en venta. Se lo mostró a Sam, que ya estaba buscando sus credenciales de comerciante botánico. Parece que nos necesitan de nuevo, dijo. Siempre nos necesitan, respondió Sirigit, extendiendo sus alas. Mientras haya subastas, estaremos allí para romperlas. Pasaron 5 años. Los mundos jardín crecieron de 3 asentamientos a 12, repartidos por los planetas ocultos. La red Garden Pass funcionó en 57 estaciones con cientos de voluntarios. Habían liberado a más de 600 seres, reunido familias y restaurado la esperanza. Pero su mayor triunfo llegó cuando la Autoridad Galáctica finalmente actuó contra el tráfico de esclavos. No fue por un despertar moral, sino por necesidad práctica. El sendero del jardín se había vuelto tan efectivo que los esclavistas se enfrentaban entre sí, acusando a sus rivales de ser agentes secretos. El caos perturbó demasiado el comercio legítimo. Cuando se anunció la prohibición, Sam y Sirigit estaban en el mismo invernadero donde Rebecca había dicho su primera palabra de reconocimiento. Rebecca estaba allí, cuidando las plantas con la intensidad y concentración de quien encuentra paz en cosas sencillas que crecen. Ganamos, dijo Sam, aunque no parecía del todo convencido. Ganamos una batalla, corrigió Sirigit. Siempre habrá quienes intenten poseer a otros, solo que de diferentes maneras. Pero sí, hoy ganamos. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebecca. Su discurso fue simple, directo, pero era suyo. No más rescates. Siempre hay rescates, dijo Sirigit con suavidad. Solo de diferentes tipos. Personas perdidas de otras maneras, necesitando diferentes tipos de libertad. Sam asintió. Los jardines aún necesitan cuidados. Las comunidades aún necesitan construirse. Y abrió un mapa estelar en su tableta. Hay sistemas inexplorados donde otros refugiados podrían estar escondidos, temerosos de presentarse. Así que seguimos buscando, dijo Rebecca. No era una pregunta. Seguimos buscando, asintió Sam. Sirilit miró a su familia adoptiva, pues en eso se habían convertido a través de las especies, el trauma y el tiempo. El padre humano que había convertido su dolor en propósito. La hija que había sobrevivido a lo inservible. El dragón que había recuperado sus alas. Juntos, dijo. Juntos, repitieron. Afuera,
Los hijos binarios de los mundos jardín se ponía, pintando el cielo de sombras. De ámbar y violeta. Llegaban nuevas naves, con más refugiados que habían oído rumores de santuario. Los jardines crecían, las comunidades prosperaban. Todo había comenzado con un crédito en una subasta amañada. Un jardinero humano que levantó la mano el último cuando otros se marcharon riendo. Una dama dragón que creyó que su valor se había reducido a nada, pero Sirigit había aprendido que el valor no se medía en créditos ni cadenas. Se medía en decisiones tomadas, en manos extendidas, en libertad ofrecida sin condiciones. Se medía en la distancia entre quien te obligaban a ser y en quien elegías convertirte. Mientras las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía, extendió sus alas y alzó el vuelo, planeando sobre los jardines que Sam había plantado, donde trabajaba Rebecca, donde cientos de seres liberados habían construido nuevas vidas. Sus escamas captaron la última luz del día, proyectando patrones de cobre y oro sobre los campos de abajo. Pensó en ese día en la casa de subastas cuando fijó la vista en la ventana para evitar ver los rostros de quienes creían poseerla. Ahora miraba abajo, hacia un mundo lleno de rostros que la veían como realmente era. No una propiedad, ni un premio, sino una persona, una amiga, una familia. El sistema de comunicación cobró vida. Otro aviso sobre otra subasta en otra estación. Sirilit se dirigió hacia la pista de aterrizaje donde la Demeter esperaba, lista para otro rescate. Sam ya estaba allí cargando las muestras botánicas que eran su eterna tapadera. Rebecca ayudaba, con movimientos firmes y seguros. ¿Lista para otra aventura?, preguntó Sam mientras Sirilit aterrizaba. Siempre, respondió, plegando las alas con la facilidad de la práctica. Alguien ahí fuera está mirando fijamente una ventana, pensando que no vale nada. Vamos a demostrarle que se equivoca. La Deita despegó hacia la noche estrellada, llevando a 3 héroes improbables en su interminable misión. Tras ellos, los mundos jardín seguían creciendo, testimonio del poder de una mano alzada, una opción ofrecida, un momento de desafío contra quienes rebajaban a la gente a precios. Y en algún lugar de la galaxia, en otra subasta donde lo desesperado se vendía por miserias, alguien pronto oiría susurros del sendero del jardín del jardinero humano. Y la dama dragón que revolucionó la cruel aritmética de la esclavitud, demostrando que la oferta más pequeña podía rendir la mayor cosecha, no de ganancias, sino de libertad, dignidad y esperanza. El universo era vasto, lleno de depredadores y presas, de quienes poseerían y de quienes serían poseídos. Pero también estaba lleno de jardines esperando ser plantados, de santuarios esperando ser construidos, de personas esperando que se les recordara que su valor era infinito e inherente, jamás en venta a ningún precio. Y así volaron. El jardinero, el dragón y la hija regresaron, cuidando ahora un jardín diferente. Uno que no crecía en la tierra, sino en los espacios entre las estrellas, donde la libertad florecía eterna y la esperanza arraigaba incluso en los rincones más oscuros de la galaxia.